azul. Me llamo Marta y desde el 2021 vivo sola en un departamento antiguo, en el barrio de San Sebastián, en Tlaquepaque. Perdí a mi hijo Diego hace 4 años, un sábado húmedo y breve que dejó todo torcido. No cuento esto para provocar lástima. Lo cuento porque, aunque juré no enredarme con cosas que no entiendo, la última noche de muertos me enseñó que el amor también puede abrir puertas que no sabemos cerrar. Esa temporada de 2022 me propuse un altar sobrio, no por falta de ganas, sino por miedo. En años anteriores hice ofrendas exageradas, casi altarcitos de exposición, papel picado desde la ventana hasta la mesa, panes con azúcar como domos, juguetes alineados por color, sus carritos favoritos, una playera que todavía conserva su olor a jabón barato y sol. Mis amigas me decían que me estaba haciendo daño. Yo respondía que era lo único que me mantenía de pie. Después dejaba la conversación ahí, como si pronunciar su nombre fuera mover un mueble pesado. El 31 de octubre salí por flores. Mi vecina Carmen estaba afuera, limpiando la banqueta. Me ofreció ayudar a cargar el bulto de cempasúchil. Le dije que no, que podía sola. Sonrió con esa pena que uno reconoce a distancia y no insistió. Ese día barrí la mesa del comedor, coloqué el mantel blanco, el retrato de Diego con la sonrisa de leche en la comisura, 2 velas largas y un vaso de agua. Puse pan, una mandarina, un carrito azul con llantas chuecas y un dibujo que encontré en una caja, una casa de 2 ventanas y un sol torcido encima. Lo miré hasta que la vista se me nubló. Encendí el incienso, respiré profundo, me dije que bastaba. El 1 de noviembre, al atardecer, la casa se puso fría. No era corriente de aire. Cerré ventanas y revisé la puerta. Aún así, sentí esa frialdad que se mete como aguja entre las costillas. No olía a flor ni a copal. Olía a tierra húmeda, como cuando abres una maceta que no había visto la luz en meses. Las velas titilaron. Apagué la música del celular. Me quedé en silencio. Algo rozó mi pantorrilla, como un hilo que se enreda. Bajé la mirada y no había nada. Las velas se apagaron al mismo tiempo. No trueno, no viento, no puerta golpeada. Solo el apagón de 2 llamas que segundos antes respiraban. Me quedé quieta un buen rato. Encendí los cerillos con manos que no me obedecían. Al acercar la flama, escuché un sonido bajito. No fue palabra. Fue el gesto previo a una palabra. Una respiración corta, contenida, justo detrás de mi oreja. Quise voltear, pero no pude. Terminé de encender, me aparté despacio y me senté frente al altar. Hablé sin abrir del todo la boca. Si eres tú, deja que lo entienda. Esa noche no dormí. Me recosté en el sillón con la televisión apagada para evitar cualquier reflejo que se moviera y me diera un pretexto. Amanecí con la espalda entumida y un cansancio que no pesa en los hombros, sino detrás de los ojos. El 2 de noviembre, antes del mediodía, vinieron mis hermanas con comida. Reímos a destiempo, hablamos de cosas que no importan y fingimos normalidad. Me quedé sola a las 6. El cielo tomó esa claridad sucia de la tarde cuando ya huele a noche. Barrí los pétalos caídos y repuse el pan. Encendí de nuevo las velas y me senté frente al retrato. No recé en voz alta. Solo le conté a Diego lo mismo de siempre, que lo extraño, que a veces despierto creyendo que tengo que prepararle su uniforme, que he aprendido a no mirar donde sé que duele más. Le pedí una señal pequeña, lo justo para no perderme. El golpe en la puerta fue seco, tan seco que pensé que sería la policía o algún vecino molesto. El segundo golpe llegó más fuerte y la madera vibró como si alguien empujara con el hombro.
El vaso de agua en el altar dejó un anillo húmedo en el mantel. Me levanté con el corazón acelerado. No abrí. Mirilla no tengo. Ese departamento apenas tiene cerrojo y una cadena que cruje como si fuera a romperse. ¿Quién es?, pregunté con voz extraña. Nadie respondió. Lo sé porque no hubo silencio, sino ese tipo de silencio que no deja lugar a una voz. De la sala al pasillo corrió una ráfaga de aire helado. Las velas se apagaron otra vez. La oscuridad no fue total, pero la luz de afuera, filtrada por persianas viejas, quedó herida en franjas. La temperatura bajó tanto que sentí que respiraba vapor. Volví al altar con un cerillo. No encendí nada. En el vidrio del marco vi algo que no estaba en la habitación. Una sombra pequeña, quieta, de pie, exactamente en el borde del mantel. No vi rostro, pero su altura y la manera de poner el pie me resultaron insoportablemente conocidos. Me senté porque sentí las rodillas flojas. Si eres tú, perdóname, dije bajito. Quédate un momento. No sé en qué instante cambiaron las cosas. La sombra no se movió, pero lo que emanaba de ella sí. Un peso, un cansancio, la tristeza densa que tienen los cuartos de hospital cuando ya no hay nada por hacer. En mi cabeza apareció una frase completa, sin sonido, sin boca. Déjame ir. La repetición fue inmediata, como eco de mí a mí, pero ajeno. Déjame ir. Quise decir que no. Quise pedir un rato más, un día más, una temporada de lluvias más. Quise negociar como se negocia con un cobrador que ya vino 3 veces. Abrí la boca y la sombra dio un paso hacia mí. No hubo rostro que cambiar, pero la pena se volvió insoportable. Entonces ocurrió lo que no sé contar, sin que me cambie la respiración. Detrás de esa silueta pequeña apareció otra, alta, muy alta, sin forma precisa, oscura como hollín en agua. No caminó, sino que creció. Creció hasta tocar el techo y desbordarlo. La luz de la calle parpadeó. Las persianas chirriaron sin moverse. Mis manos se enfriaron como si las hubiera metido en hielo. La sombra grande no tenía ojos, pero yo supe que miraba. No sentí amenaza, sentí límite. No sé cuánto duró. Pudo ser 1 minuto o menos. Cerré los ojos por instinto. Cuando los abrí, la habitación estaba igual que antes. La mesa, el mantel, el vaso con su anillo húmedo, el retrato con sol torcido, mis flores anaranjadas. Encendí las velas de nuevo. Lloré sin ruido. A partir de esa noche, no dejé de poner la ofrenda, pero dejé de pedir. Descubrí que mis ruegos se habían vuelto insistencia y que esa insistencia tenía forma de cadena. Al tercer día tiré el dibujo de la casa de 2 ventanas y sentí culpa. Lo recogí del bote y lo volví a guardar. Aprendí a hablarle distinto. Le digo que lo recuerdo sin negarme a vivir. Le digo que, si está en un sitio donde no duela, se quede ahí. Le digo que si pasa por mi casa, se lleve una miga de pan y un poco de agua y que alcance a oler las flores. Este año, en cuanto empezó octubre, las vecinas colgaron papel picado morado y naranja en la calle. Carmen me preguntó si haría altar. Le dije que sí, pero más chiquito, más callado. Sonrió y me dio un manojo de cempasúchil de su jardín. Lo puse en un vaso corto sobre la mesa. No busqué su playera ni sus juguetes, solo el retrato, 2 velas y el agua. A veces, cerca de medianoche, se oye el tren lejano que cruza la ciudad como un recuerdo. Apago la televisión, paso la mano sobre el mantel y me quedo viendo la flama. No espero golpes, ni brisas, ni sombras. Si algo cruza, que cruce sin quedarse atrapado conmigo. Si me visita, que encuentre la puerta abierta de flores y el camino claro. Y si en mi cabeza vuelve a escucharse esa frase, prometo obedecerla. Déjame ir. Yo lo escuché. Y si ustedes alguna vez aman tanto que quieran abrir una puerta, asegúrense de saber cómo cerrarla.
porque el amor alumbra, sí, pero también llama, y hay llamadas que no están hechas para ser atendidas 2 veces. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Me llamo Adrián y cada 1 de noviembre, a la hora en que el aire huele a copal y a pan, vuelvo a sentir ese hueco en el estómago que no te deja dormir. No sé si fue un milagro o una advertencia, pero desde 1996 cargo con una certeza: los muertos encuentran la forma de llegar, sobre todo cuando el camino está marcado con cempasúchil. Crecí en Morelia, en una casa humilde del barrio de San Juan. Éramos 4, mis padres, mi hermana menor y yo. Mi tío Hilario vivía ahí unas cuadras, hombre de manos gruesas, buenísimo para las cuentas de la bodega, incapaz de leer una sola línea. Nunca se casó, su cariño se iba en atenciones pequeñas, monedas para las gelatinas, un trompo de madera, un pan calientito envuelto en servilleta. A mi hermana le decía chaparrita, a mí huesudo, aunque de flaco no tenía nada. Un año antes de que todo ocurriera, empezó a enfermarse. Primero fue un cansancio raro, luego punzadas en el vientre, fiebre que subía y bajaba sin sentido. En el hospital solo encogían los hombros. Puede ser una colitis maltratada, decían. Hay que operarlo, proponían. Nada funcionó. En cuestión de meses se nos quedó en puro pellejo. Los ojos, grandes y brillosos, como si tuvieran agua por dentro. Mi abuela, que tenía un altar permanente en la cocina, sacó el tema que todos evitábamos. Esto no es de médicos. A principios de octubre, llegó una mujer recomendada por una vecina de Tarímbaro. No era de Catemaco, ni de esos lugares de fama. Era una señora callada, de rebozo oscuro y manos que olían a ruda. Entró, tocó el estómago de mi tío apenitas con 2 dedos, miró un punto fijo que no estaba en la pared y pidió ir al panteón, que le quede más cerca. Fuimos al panteón municipal. A esa hora, la ciudad parecía detenerse. Solo el ruido de los pasos sobre grava y las hojas de los árboles moviéndose lentas. La mujer caminó sin preguntar, como si supiera el camino desde antes, hasta un cuadro viejo, ladeado, clavado en la tierra, un frasco de vidrio lleno de flores podridas y, debajo, envuelto en plástico, un bulto flaco. Lo desenterró con una pala de jardinero. Los dedos no le temblaron. Era una foto de mi tío tomada de espaldas. Yo juro que reconocí la camisa a cuadros y un muñeco de tela lleno de alfileres oxidados. En la parte de atrás de la foto, con tinta corrida, había una frase que todavía me duele repetir: si no eres para mí, no serás de nadie, te queda un año. La mujer no hizo teatro. Guardó la foto, nos miró con esa lástima resignada que tienen los que llegan tarde y dijo: está demasiado hondo, ya no se corta. Mi madre, por rabia y miedo, pidió regresarlo. Mi tío apretó los labios. No, dijo con voz ronca, cada quien paga lo suyo. Aguantó una semana más. Murió el 14 de octubre, apenas unos días antes de su cumpleaños. En la casa se quedó un silencio espeso. El olor a medicina tardó semanas en irse. Saltamos 2 años. Era 1996 y mi hermana estaba por cumplir 3. Mi padre había viajado a Uruapan por trabajo. Mi madre, en su gestación de 8 meses, amanecía con náuseas y mareo. El 31 de octubre armamos el altar en la sala. Papel picado, 2 veladoras, sal, calaveritas, un vaso de agua, fotos enmarcadas y, en el centro, un camino de cempasúchil desde la puerta hasta la mesa. Pusimos pan de muerto,
con mucho ajonjolí y una taza de atole de guayaba. Mi madre insistió en dejar también un plato de corundas, porque a tu tío le gustaban con crema. Esa noche la ciudad olía a humo. Los vecinos practicaban coplas. En la calle pasaban niños con máscaras de cartón. Yo me quedé a cuidar a mi hermana, mientras mi madre iba a urgencias por si acaso. Había sentido un dolor raro que no la dejaba estar de pie. Una tía se ofreció a acompañarla. En una hora regreso, me dijo al salir, y me pidió apagar todas las luces salvo las del altar, para que sepan llegar. Después de las 11, todo se quedó muy quieto. La televisión hacía ese zumbido mínimo que solo escuchas cuando estás solo. Mi hermana dormía, abrazada a un peluche. Yo no lograba conciliar. Las velas proyectaban sombras que parecían respirar. Me quité los tenis para no hacer ruido y caminé a la cocina. El atole, ya frío, había hecho nata. Comí un trozo de pan. Sabía triste. Entonces, escuché la llave girar. Me asomé al pasillo. La puerta estaba cerrada. Pensé que había sido el viento. Me di la vuelta y, al regresar la vista a la sala, vi la taza de atole con vapor. No era una bruma parecida. Era vapor, caliente, subiendo recto. Un segundo después, olí café recién colado. Un aroma que no podía estar ahí, porque no teníamos café molido en casa. No grité. El cuerpo me obedeció de una forma extraña. Caminé descalzo hacia el altar, sin parpadear. Sentí el piso más frío que de costumbre. Cada junta del mosaico, una línea de hielo. Al llegar, alguien a mi lado acomodó con dedos invisibles una flor caída. No vi nada con la vista frontal. Lo vi con el rabillo del ojo. Una sombra alta, el contorno de hombros anchos, la tenue vibración de una camisa a cuadros, la misma postura de quien carga costales y no se queja. Ahí está la leche, huesudo. No fue un susurro en el oído. Fue una frase que dejó su peso en el aire, como si la hubieran escrito con aliento. Fui a la cocina. Sobre la estufa, sin llama, un cazo con leche tibia. En el plato contiguo, 2 rebanadas de pan cortadas en triángulo, como lo hacía mi tío para que no nos ahogáramos de niños. Regresé temblando. Mi hermana lloriqueó en su sueño. La sombra avanzó, sin pasos, hasta su cama. No vi una mano. Vi el hundimiento de la sábana al nivel exacto donde una palma adulta habría descansado. Mi hermana dejó de llorar de inmediato. Inhaló hondo y se quedó quieta. Los pelos de mis brazos se erizaron hasta dolerme. Quise hablar, pero la garganta no me funcionó. Alcancé a decir una sola palabra. ¿Tío? El aire vibró de nuevo. La sombra giró levemente, como si me mirara. No había ojos ni boca, había memoria. Y durante un segundo, una caricia conocida. El olor a tabaco guardado en el bolsillo, a madera húmeda, a sudor limpio después de carga. El reloj del comedor marcó las 12 con un sonido hueco. En el mismo instante sonó el teléfono. Corrí. Era mi tía. Mi madre había entrado en labor. Se quedaría hospitalizada. Volverían al amanecer. ¿Están bien?, preguntó. Mentí como pude. Sí, todo tranquilo. Colgué y, al voltear, ya no estaba. La sala recuperó su forma corriente. El vapor había desaparecido. La leche, sin embargo, seguía tibia. El pan, cortado. Me senté en el suelo, de cara al altar. Mis manos temblaban, pero dentro de mí, como una piedra en el fondo del agua, había una paz extraña. No recé, solo permanecí ahí, escuchando el ruido bajito de la calle. De vez en cuando, un cohete a lo lejos. A las 6 de la mañana, cuando la luz comenzó a filtrar por la cortina, mis tías tocaron. Traían los ojos hinchados de cansancio. La ropa olía a hospital. Me preguntaron si había podido dormir. Dije que no. Mi tía mayor fue directa a revisar a mi hermana. La encontró calentita, tranquila,
con un resto de miga en la comisura de la boca. ¿Le diste de cenar?, preguntó. Negué. Me miró sin entender. Le enseñé el caso, el pan con las marcas del cuchillo. Entrecerró los ojos, como quien no se permite creer. No insistí. Fui hasta el altar. Las flores parecían recién cortadas. El vaso de agua tenía menos de la mitad. En la foto de mi tío, el reflejo de la vela dibujaba un brillo justo, donde antes estaban sus ojos. Mi madre y mi hermano, porque vino niño, llegaron esa tarde. Lloramos de alivio, de susto contenido. A la hora de contar, dije lo justo. Mi madre se quedó callada, con la mano en el vientre. Al final, puso otra taza de atole en el altar. Por si regresa, dijo sin mirarnos. Desde entonces preparo el camino con esmero. No necesito pruebas para creer. Tengo una noche completa que no admite duda. Si me preguntan si los muertos vuelven, digo que sí, que a veces los retiene el rencor, pero que otras por misericordia o por costumbre entran callados, acomodan una flor, calientan la leche y velan el sueño de los que aman. Y cada vez que la primera vela chisporrotea, yo espero, con miedo y gratitud, a que el aire vuelva a oler a café recién colado, porque sé que, cuando eso pasa, no estamos solos. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.